Iglesia, buenos días, Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Sí logran ver la luz? ¿Todos? ¡Qué bendición! Bueno, miren esta luz que está aquí, cómo alumbra esta oscuridad, ¿cierto? Y eso que aún hay algunos rayitos por allí de luz, aún así la luz prevalece. ¿En medio de qué? De la oscuridad. Quiero decirles, mis hermanos, que así es un cristiano en su hogar, en su casa, ante su familia, ante sus seres queridos. Puede iluminar y cambiar el ambiente de oscuridad de su hogar. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente en el amor de Cristo. Amén, mi hermanito. Te amo en el amor de Cristo. Bueno, hoy tenemos esa luz que vieron allí, ¿cierto? Ilumina todo un hogar. El título del mensaje de hoy es Luz en medio de tu casa. Luz en medio de tu casa. Quiero que mires al hermano tuyo que tienes al lado, míralo a los ojos, con ese amor que solo Cristo puede dar y dile, sé luz en medio de tu casa. No importa cuán difícil estés pasando, no importa la oscuridad o el foso cenagoso en el que te encuentres. Aún así, Dios siempre está allí. Dale otro fuerte aplauso. Yo creo que Dios se lo merece. Si yo pudiera darle otro título a este mensaje sería Viviendo para Cristo cuando nuestra familia o seres queridos no lo hacen. Hago una salvedad. Cuando hable de hogar, cuando hable de familia, estoy hablando a nivel general de la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en una casa no solamente vive el núcleo familiar, papi, mami e hijos. Puede vivir el abuelito, la abuelita, ¿cierto? El tío, la tía, los primos, los sobrinos. Entonces hablemos a nivel de la casa. Vamos a hacer una dinámica. Bueno, hoy es el día de las dinámicas. Van a levantar la mano y la van a sostener ahí arriba. No la van a bajar. De los que están aquí presentes, bueno, ya mi hermano que la levantó y la bajó, lo primero que dije. De los que están aquí presentes, los que anhelan en su hogar la paz de Dios, levanten la mano. Sosténganla ahí. Los que no la levantaron, ya no es tiempo de levantarla, ténganla abajo. De los que están aquí presentes y los que se encuentran en las redes sociales, pueden hacer el ejercicio también en su casa. ¿Quiénes de los que están aquí presentes anhelan, desean que reine el amor de Dios? Ok, 2 brazos por acá. Bien. Vamos a ver si los que no han levantado el brazo se animan con esta última. Es tremenda. ¿Quiénes de los que están aquí presentes desean, anhelan en su corazón que reine la presencia de Dios? Ok, pueden bajarla. Excelente. Yo diría que el 99.9999%. ¿Saben algo? Lo cierto es que en muchos hogares, ¿cierto? El hogar está dividido. Así como en un trabajo el jefe puede que no esté de acuerdo con lo que hace su subalterno, porque su subalterno es demasiado flojo, porque su subalterno espera que sean las 6 de la tarde no espera más nada. Así también puede que su subalterno no esté de acuerdo con lo que está haciendo su jefe, con la manera como manda, con la manera como planea, ¿cierto? También en un hogar se pueden encontrar 2 barras, 2 tipos de fanáticos. Y creo que vale la pena decirlo. Del Barça y del Madrid. Y no quiero de pronto decirlo a nivel de iglesia, porque sé que de pronto aquí hay algunos que son del Barça, algunos son del Madrid, no sé. Pero así mismo como existe esa división, también existe la división a nivel de creencia, ¿cierto? A nivel de fe, a nivel incluso de religión. Y no es fácil. No es fácil porque a veces el cristiano siente que está
pedaleando, pedaleando, remando, remando y todo va en contra. Pero créanme que Dios está allí siempre, no importa por el momento que estés pasando. Algunos de los que están aquí presentes están en esa situación, pueden levantar su mano, que son quizás los únicos cristianos en el hogar, los representantes, los embajadores de Dios en ese hogar. Ok, y aún así se encuentran con personas alrededor que pueden ser hermanos, pueden ser hermanas, pueden ser tíos, pueden ser primos, sobrinos, que incluso puede que les patee, por así decirlo, el evangelio. No quieren escuchar nada del evangelio, no quieren escuchar nada de Dios, ¿sí? Tienen sus propias creencias. Extremo, son ateos. Sí los hay, ¿cierto? Y no solamente voy a decir que eso es en otras iglesias, aquí también sí los hay. Y créanme, y lo digo con toda seguridad y con toda confianza, que Dios es el único que puede guiar a ese cristiano en medio de su hogar a sacar adelante su palabra, a sacar adelante su presencia. Vamos, colócate de pie, vamos a orar a Dios para entregar este momento especial. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por haberte traído hasta acá, por haberlo permitido y por haberte visitado en días anteriores. Padre, te damos las gracias, Dios, porque tú siempre nos estás visitando en nuestro hogar, siempre estás allí, amado Dios. Gracias, Padre, por haber permitido estar aquí en esta mañana, en este domingo. Que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el encargado de dirigir, de controlar esta palabra, y que seas tú permeando cada corazón, oh Dios, y que puedas dejar en ese corazón tu mensaje. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarte. Ante esta situación que el cristiano puede vivir en medio quizás hasta de un campo de batalla, ¿cierto? Quizás ya no quiera ni llegar a la casa, porque siempre le van a decir, ahí viene el cristianito, ahí viene el que siempre está hablando de Dios. Ahí viene el que cree que con esa vela encendida va a alumbrar toda la casa. ¿Sí? Ese cristiano puede sentirse golpeado. Está el cristiano también que puede que tenga familiares que sí le creen a Dios, pero no con ese mismo amor que quizás el que sí es cristiano se lo ha venido transmitiendo, pero él no lo ha recibido. Él no ha podido llevar en su hogar ese amor y que sea el mismo Dios el que lo ilumine y lo lleve hacia Él. Entonces, fíjense, ante esta situación surgen los siguientes interrogantes. 1, ¿cómo debo hablar? ¿Será que yo hablo en la iglesia de una forma y cuando llego a mi casa hablo de otra forma? Amén. Amén. ¿Será que cuando yo estoy aquí en la iglesia a mi hermanito le digo Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo estás? Que el mismo Dios misericordioso obre paz en tu hogar, que reine su presencia, y cuando llegas a tu casa ya llegas de una forma muy distinta, te quitas la camisa, ya son como, vamos a ver quién me va a decir algo de por qué soy cristiano. ¿Será que tú eres el mismo que la forma como hablas aquí, hablas en tu casa o hablas ante tus vecinos? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué momento debo callar? No es solo hablar, hay momentos en que tenemos que callar. Allí se ve también la sabiduría de Dios. Callando también se nota la presencia de Jesús, ¿lo crees? Callando, estando en silencio. Otra pregunta, ¿cómo debo comportarme? Si debo comportarme como un hijo malcriado, si debo comportarme como un papá regañón, como un papá que cree que llamándole la atención al hijo y quizás dándole unos cuantos cuerazos es la mejor forma de criarlo. ¿Crees que esa es la mejor forma de comportarte en tu hogar? Y una última pregunta que quizás recoge estas preguntas es, ¿cómo debes vivir en casa ante esta situación de un hogar dividido? Y definitivamente, ¿dónde creen ustedes que está la respuesta? ¿Cómo? Sí,
¿Dónde más creen ustedes que está la respuesta a estas preguntas? En la palabra de Dios, en su santa Biblia. Ahí está la respuesta. No te pongas a buscar libros de crecimiento espiritual como yo lo hacía por allá cuando era adolescente y joven. Me ponía a comprar una cantidad de libros y que de crecimiento espiritual. En su palabra está el verdadero crecimiento. Vamos, cuando hablamos de, yo recuerdo cuando trabajaba en una entidad estatal, no la voy a decir, creo que ya muchos la conocen. Hablábamos de una palabra en especial que siempre trató de cambiarse. No sé si todavía, yo tengo ya como 8 o 9 años que salí de allí. Y era la palabra reacción. Acción, reacción, ¿cierto? Yo acciono algo, yo actúo, yo hago algo y siempre hay una reacción. Si yo estoy en mi hogar y le llamo la atención a mi hijo para que apague la televisión y no la quiera apagar, él puede reaccionar de una manera grosera, ¿cierto? Bueno, en ese sistema de gestión de calidad se hablaba no de reaccionar, porque se asociaba la palabra reaccionar a algo negativo. Se hablaba de proacción, ser proactivo. Siempre se buscó la forma de que el trabajador fuera proactivo, no que reaccionara, sino que proaccionara, de tal forma que buscara la mejor manera de mejorar precisamente ese proceso y allí donde se encontraba. Entonces yo los invito a que reflexionen esa palabra. Hay que ser proactivo, es una palabra bastante técnica. Sé que no está en la palabra de Dios. O pastor, ¿me corrige? ¿No está? Caridad. Perfecto, está la palabra caridad. Entonces hay que actuar con amor hacia las demás personas, ¿cierto? Siempre con esa gracia que nos da Dios. Entonces, a continuación vamos a ver 3 puntos determinantes, 3 puntos claves y oportunos precisamente para dar una especie de guía para aquellas personas que se encuentran aquí o que nos están mirando, que están viviendo en su hogar quizás un calvario o quizás no un calvario, están viviendo momentos incómodos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que están conviviendo quizás con el enemigo. En ese hogar puede haber drogas, en ese hogar puede haber personas que Isaías no puede ni tropezarlo porque ya se puede ganar un problema. ¿Cierto, mi hermanito? Que están esperando, miren, hay personas que están esperando que alguien la mire a los ojos para enseguida llenarse de ira y de cólera. ¿Cierto? Hay personas que están esperando ese momento. ¿Quién me va a mirar hoy para agarrarla con él? Hay personas así. No tienen a Dios en su corazón, no tienen amor. Entonces, estos 3 puntos, el primero, somos llamados a hacer luz, no a hacer discusión. ¿Discutes en tu casa? Quizás no discutes, no tienes esa prepotencia o no estás siempre para discutir, pero puede que de vez en cuando lo hagas. Somos humanos, ¿cierto? Y creemos que es la mejor forma. Pero no fuimos llamados a discutir, no fuimos llamados a crear discusión, sino a hacer luz en medio de nuestro hogar. En Mateo 5, 14 y 16 nos dice Dios en su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Ya, ahí está todo. Esa vela que se encendió aquí al momento de subir, que se apagaron las luces, esa es la luz que Dios quiere pero en tu corazón, para que ilumines tu hogar, porque tienes que ser luz en medio de tu casa. Vosotros sois la luz del mundo. 16, iniciando el versículo. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. No te dice delante del cachorrito que tienes, delante del gatico, delante del perrito, delante de los hombres. Tiene que iluminar esa luz. Miren, en un hogar donde nadie más conoce a Cristo, ¿quién creen ustedes que debe ser la lámpara encendida? ¿Quién creen ustedes?
Yo sé que lo están diciendo internamente. ¿Quién creen ustedes que debe ser esa luz, cierto, en medio de su hogar? Cada uno de ustedes, exacto, nosotros somos llamados. No podemos hacernos lo de la vista sorda. No puedo decir que porque soy el único cristiano en mi casa, no puedo estar buscando la contravía. No es contravía, Dios siempre va a estar allí presente. Y aprovecho para darles un pequeño testimonio mío. La primera oportunidad, el primer momento que tuve la oportunidad de estar aquí dando un mensaje, fue un domingo. El pastor me llamó, me solicitó si podía darlo. Y mi prédica ese día fue prácticamente mi testimonio. No vengo a repetir mi testimonio. De pronto lo voy a tocar poquito. Pero voy a centrarme en la parte que precisamente tiene que ver con luz en medio de tu casa, que es el título de este mensaje. Recuerdo que, yo asistía a reuniones espiritistas. Saben que eso no es de Dios. El único espíritu de luz es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y pues allí alrededor se tejen una cantidad de espíritus. Yo caí en eso desde que estaba muy pequeño. Y supuestamente cuando tenía como 16, 17 años, boté una ficha que me había tragado a la edad de 9 años. Bueno, no la boté a los 16. A los 16, digamos que ya ahí comenzó como que el enemigo a tejer que él había sido el que había hecho la obra. Pero a los 9 años yo me había tragado una ficha de ludo, y no de las pequeñitas, sino de las de antes, de esas cabezoncitas largas, color amarillo, todavía las recuerdo. Se incrustó aquí en mi garganta y cuando yo la boté salió color marrón, toda babosa. Duró allí como, yo creería que como 5 o 6 días. Bueno, pasó el tiempo y yo seguía asistiendo a esas reuniones de espiritistas del llamado José Gregorio Hernández. Allí asistía yo. Piedra de Bolívar y por allá por los lados de Daniel Lemaitre. Cuando ya yo comienzo a asistir a la iglesia, porque el amigo mío que también me acompañaba a esas reuniones espiritistas, él dio el primer salto, él dio el salto primero que yo. Él fue a una iglesia cristiana evangélica y ahí se bautizó y él comenzó como buen amigo mío a decirme, bien ve, no está bien lo que estás haciendo y lo que yo venía haciendo. El único espíritu de luz es el Espíritu Santo. Léete, y me mandaba a leer los pasajes bíblicos, pero me lo decía de una manera tan tranquila como para no retarme y no entrar yo de pronto a discutir con él. Y eso lo hace obviamente la oración antes de, ¿cierto? Y comencé yo a leer, comencé a escudriñar la palabra y comencé a entender, pero cometí un error. ¿Cuál fue el error? Que cuando ya comencé a leer la palabra me creí que me la sabía casi toda. Y un día llego a mi casa, un domingo recuerdo, estaban 2 familiares míos allí en la sala y estábamos hablando y llegó ese tema, porque ya yo asistía a la iglesia cristiana, todavía no estaba bautizado. Y se forma la discusión. Y yo comienzo a hablarles que ese era un demonio, que eso no era de Dios, que dejaran de asistir, que esto, que el otro, y ahí ellas, bueno, ya hablé de sexo femenino, comenzaron a hablar, a discutir. Allí nos agarramos y hubo un agarrón fuerte. ¿Quién creen ustedes que estaba feliz en medio de esa discusión? Satanás, el enemigo. Él es feliz en ese ambiente. Por eso es que no podemos entrar en discusión. Tenemos que ser luz en medio de ¿qué? De la casa y no entrar a discutir. Dios nos llamó a ser luz, no a ser motivo de discusión. Jesús nunca dijo ustedes son la discusión del mundo, ¿cierto? Jesús nunca dijo ustedes son el juicio del mundo. Jesús nunca dijo ustedes son la crítica del mundo. Nunca lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Ser luz significa vivir de tal forma que con nuestra actitud Cristo se note aún en silencio. Puedes estar callado en tu casa, que aún así Dios se está mostrando a través de ti, a través de esa paciencia. ¿Saben el tema, el punto central, el eje central de prédica, de mensaje de este mes? ¿Cuál es? La paciencia, que aún no ha pasado. Bueno, ahí tiene mucho que ver la paciencia de Dios, ¿cierto? Hay que ser pacientes en casa.
Vivir en forma que con nuestra actitud Cristo se note, aunque estemos en silencio. Que nuestra conducta convenza a los demás. No tengo por qué entrar a tratar de convencerlo de palabra. No caer en el juego de palabras. Y alguno puede decir, no, pastor, lo que pasa es que palabras sacan palabras. Ella me dijo esto, y yo le respondí. Ahí es donde la actitud del cristiano tiene que cambiar. Ahí es donde la actitud del cristiano tiene que callar, hacer silencio. Miren, no estamos llamados a que de pronto porque habían otros familiares en mi casa o habían otros vecinos viendo y si yo me quedo callado me ven como el cobarde. No. Ahí lo que importa es que Dios es el que te está viendo. Que Dios es el que te está guiando. Y a Él es que tú tienes que rendirle cuenta. No responder con la carne, sino con el espíritu. Es fácil, ¿cierto? Es fácil ofuscarse. ¿Y qué tan difícil es responder con el espíritu, quedarte callado? Mantener un carácter firme, pero lleno siempre de gracia. Tener paciencia. Cuando otros pierden la calma, cuando está esa discusión fuerte, cuando están todos alterados, que quizás hasta se están pegando, allí tienes que tener paciencia. Pero que no te vaya a pasar como me pasó a mí en alguna ocasión, que gracias a Dios pues no hubo una tragedia, y yo creo que lo dije aquí. Ya yo vivía en otro barrio y llego a mi casa y yo pensé que todo era normalito, pues no me habían dicho nada, no sabía. Y cuando es un domingo, unos machetes sonando en el piso, el primo mío, un familiar con otro hermano, con el machete dándole vuelta con el indio y golpeándolo en el piso. Yo me impresioné tanto que yo salí y llegué hasta allá. Nadie se había metido, ni el papá, nadie más. Y yo llegué y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tú no ves que el diablo es puerco? Porque él había escuchado en parte algo de Dios. ¿Tú no ves que el diablo es puerco y puedes hacerle un daño a tu propio hermano? Y él me decía, primo, esto no es contigo, no te metas aquí. Yo en ese momento entendí que tenía que apartarme. Porque el machete no conoce a nadie, ¿es cierto? O el machete dice nada más el nombre de la persona que le van a dar, no. Entonces yo me aparté, pero gracias a Dios no hubo una tragedia en ese momento. Más, ese es el punto número 2, ¿ok? Tenemos que ser como la luz que no hace ruido. ¿Ustedes vieron que cuando yo tenía la vela aquí hacía ruido? No hacía ruido. La luz no hace ruido. Bueno, a menos que sea un foco que esté para quemarse, que comienza a... Pero la luz no hace ruido. Tenemos que ser como esa luz que a pesar que no hace ruido, a todo el que toca lo transforma. ¿Cierto? Así tenemos que ser en la casa. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que creerle a Dios y entender que la semilla que se siembra algún día tiene que florecer. No todo el tiempo es semilla. Hay que tener la paciencia que Dios quiere que tengamos, cada uno de nosotros. Punto número 2, el fruto del Espíritu es tu mejor testimonio. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, y el otro se lo dejo a ustedes. ¿Cuál es? ¿Cómo? Templanza. Ese es el fruto que tenemos que mostrar y que Dios quiere que nosotros evidenciemos en nuestra vida ante los demás, ante nuestro familiar, ante nuestra casa, ante nuestros seres queridos, ante nuestros vecinos. Ese es el fruto del Espíritu Santo en toda su expresión. 9 expresiones hay allí. No hay ninguna que pese más que la otra. Allí está. Algunos pueden decir que el amor, pero allí están las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que la evidencia del Espíritu Santo en tu vida sea lo que tu familia vea en la casa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que cada una de esas expresiones del fruto del Espíritu Santo pueda ser vista y recibida en tu casa. ¿Por quién? Por tus familiares y seres queridos. Tu hogar necesita ver en ti amor. Cuando quieren provocarte, cuando te dicen, vea, allí viene nuevamente, vamos a ver con qué pasaje bíblico nos va a salir hoy. Te quieren provocar, allí tienes que mostrar todo el amor de Dios. Paz cuando todos están exaltados. No necesariamente que haya machete, ¿cierto, mi hermana allá?
Pero cuando tú ves que están discutiendo, que están en la pelea y que quieren cogerla contigo, tienes que tener paz en ese momento. Bueno, como dicen acá en la costa, tienes que cogerla suave. Tienes que tener paciencia cuando eres incomprendido. No siempre te van a comprender. Somos humanos. Y si somos cristianos ante un grupo de personas, familiares, que no son cristianos, peor todavía. No te van a comprender. Benignidad cuando otros actúan con dureza. El que siempre está gritando, el que siempre está esperando el momento para decirte según él 3 verdades, ¿cierto? Y actúa con dureza. Allí tienes que tener benignidad. Tienes que irradiar todo lo bueno de Dios porque Dios es bueno, ¿cierto? Tienes que tener templanza. Y digo una frase, bueno, no vayan a tomar esta frase como de pronto bastante de ese ritmo, pero hay que estar parado en la raya. Hay que estar parado en la raya. Tienes que mostrar templanza. No es que todo el tiempo vas a estar serio, con esa cara, con ese ceño fruncido que a veces lo tengo, ¿cierto? Es una lucha que he tenido todos estos días, todos estos años. Pero tienes que demostrar templanza, tienes que estar allí al pie y tienes que demostrar que el carácter de Dios es ese mismo carácter que te dio. ¿Para qué? Para afrontar las situaciones, para afrontar aquellos momentos difíciles por los que puedas estar pasando. Porque la familia es familia. Y yo siempre lo he dicho, quizás los primeros que tenemos que evangelizar es la familia. Qué bueno entender y que cada uno de los que están aquí presentes, ¿cierto? Que todos los familiares de aquí estén rendidos ante los pies del Señor. Pero sé que hay algunos que no, ¿cierto? Entonces la idea con este mensaje y que pues Dios me lo regaló y sentí que tenía que traerlo es precisamente no tires la toalla. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir guerreándola. Tienes que seguir adelante como el soldado de Cristo. Tienes que estar allí. Tienes que estar mostrándole a los demás con tu forma de ser, con tu callar, con tu hablar, con tu manera de moverte, hasta de caminar, que eres un hijo de Dios y que no necesitas de drogas, ni de vicios, ni de nada de eso, ni de gritarle a tus hijos para que puedas creerle a Dios y seguir y ser un hijo de Él y que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Bueno, con lo que voy a decir, pastor, no es necesario que se salga del auditorio, ¿yo? Puede quedarse allí. Voy a decirles algo suavecito, de pronto, el pastor de pronto lo va a escuchar. Omar, si puede taparle los oídos al pastor, pues sería mejor. Si no, tranquilo, no te preocupes. Escúchenme lo que les voy a decir. Bueno, yo no soy tan bueno como para colocar la voz suavecita, pero el fruto del Espíritu, ya saben cuáles son las expresiones del Espíritu, son 9, ¿cierto? El fruto, y estamos centrados en la casa, el fruto del Espíritu predica más fuerte que un sermón dominical. ¿Lo escucharon? Lo digo ahora de una forma más fuerte. El fruto del Espíritu predica más fuerte que un sermón dominical. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Una prédica puede estar muy centrada, ungida por Dios, pero créanme que si esa persona que dio esa prédica aquí, al llegar a su casa es diferente y ese fruto del Espíritu no le está mostrando, ¿qué creen ustedes que va a pasar en su casa? Lo primero que van a decir es que, y eso que es cristiano. Esa frase sí se repite, ¿cierto? Y eso que es cristiano. Bueno, nuestra respuesta ante los demás debe ser con bendición. ¿Cuál es la palabra contraria a bendición? Suena fuerte, ¿cierto? Por lo menos para mí suena a veces fuerte decirlo. Nuestra respuesta tiene que ser siempre con bendición. Versículo, vayámonos a Romanos 12, 17 y 21. Quizás aquí voy a tocar las partes 17. No paguéis a nadie mal por mal.
Venganza. No pagues a nadie mal por mal. Y 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal hay que vencerlo ¿con qué? Con el bien. Aunque no parezca fácil, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Padre Celestial. Y si Él lo dice es porque así es. Y si Él lo dice, no te sientas solo. Estamos acompañados siempre. En un hogar inconverso habrá siempre provocaciones, comentarios, ¿cierto? Actitudes injustas. La vida cristiana verdadera se refleja cuando elegimos no responder igual a los demás. Tenemos que mostrar esa diferencia espiritual por la cual Dios nos llamó. Fuimos llamados a sembrar, no a cambiar corazones. Digiere bien esa frase. Fuimos llamados a sembrar, no a cambiar los corazones. Ustedes no fueron, ni yo, fuimos llamados a cambiar el corazón de los demás. ¿Quién es el único que puede cambiar ese corazón? Es el único que puede transformarlo. Yo no puedo pelear contra la corriente, yo no puedo tomarme esa atribulación. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que orar, ¿cierto? Y mostrar el fruto del Espíritu Santo para que los demás vean que esa persona realmente cambió y que se encuentra en los caminos de Dios. Versículo 3, 6, 7 de Primera de Corintios 3, 6, 7, voy a resumirlo. Dice, yo planté. ¿Cómo? Apolo regó. Pero el crecimiento, repito nuevamente para que se escuche. ¿Yo qué? Planté. ¿Apolo qué? Regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Tu compromiso en el hogar no es que tu familia acepte a Cristo en su corazón. Porque imagínense, sería una fuerte discusión, hay una fuerte pelea. ¿Cierto? Que lo acepte como su único y suficiente Salvador. Nosotros actuamos enviados por Dios. Somos mensajeros, somos embajadores de Dios. Pero no es que vamos a coger a alguien, y disculpe la expresión, por el cuello y decirle, tienes que convertirte a Dios ya. Porque eres la única oveja negra en la casa. Tienes que hacerlo. No. Dios es el que cambia ese corazón. Tienes que colocarlo en oración. Y tienes que cada día mostrarle con afecto, con tu amor, ¿cierto? Que hay otra forma de expresión. Y no necesariamente como Él se está portando. Tu compromiso es sembrar amor en el hogar, en la casa. Tu compromiso es sembrar paz. Tu compromiso es sembrar oración. Tu compromiso es sembrar con tu testimonio. Porque de qué vale que estés leyendo la palabra, hablando de Dios como algunos que son hable y se conocen la palabra desde el inicio hasta el fin, ¿cierto? Y finalmente su forma de actuar es muy diferente a lo que dicen. Predican pero no hacen. Tienen que sembrar la palabra con sabiduría. El que cambia vidas y corazones es el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacerlo. No te desesperes si no ves cambios inmediatos. Sigue trabajando, sigue pedaleando, sigue allí. Yo invito al cuerpo de alabanzas. Hoy el llamado, más que aquí en la iglesia, el llamado es cuando estés en tu casa. El llamado es cuando salgas de aquí, después que nos saludemos allá afuera. Bueno, ahora tenemos una reunión los caballeros, valga la cuña. Y el llamado es cuando estés en tu casa, en tu hogar, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, con tus papás, los que lo tienen vivo, con sus primos, con todos los que viven en su hogar. El llamado es el siguiente. La Biblia que ellos leen y escuchan, ¿quién debe ser? Nosotros. La Biblia que ellos leen y escuchan debemos ser nosotros. Y pueden consultarlo, pues ya ahora no da tiempo, en 2 Corintios 3:2.
La luz que ellos ven en medio de la oscuridad, ¿quién creen que debe ser? Nosotros. El ejemplo que los confronta, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y la oración que los sostiene. Ese es el llamado cuando estemos en casa.